no tengo ningún miedo a partir de nuevo. Soy bien desapegado de lo material. Confío en el intelecto, en las capacidades, en la actitud. Sí me dio tiempo para analizar cosas, para crecer interiormente, que uno no se da esa pausa que necesita a veces. Que vendía helado, vendía chocolate desde los 4 años. ¿Qué tiene que tener alguien, sí o sí, para estar en tu equipo? Una actitud, un pensamiento de dueño desarrollado. Cuando alguien no tiene propósito, se nota. El currículum no sirve para nada. Al final las empresas las hacemos las personas. El capitán es el primero que llega y el último que se baja del barco. Si uno se concentra en el camino y no en el objetivo, eso viene como consecuencia. Me gusta crecer, estar permanentemente creciendo. Nadie es imprescindible ni fundamental. Hoy hacemos escala en Santiago de Chile para conversar con Sebastián Rojas, Managing Director y socio de Aprecio, un líder que impulsa la innovación comercial y lleva equipos a trascender fronteras. Bienvenidos al viaje del líder. Hoy el viaje del líder nos lleva a Santiago de Chile para conocer la historia de Sebastián Rojas Chami, Managing Director y socio de Aprecio, la plataforma tecnológica líder en Rewards and Recognition. Sebastián es un líder notable que ha logrado desarrollar negocios y abrir mercado desde cero hasta su expansión y consolidación internacional. Un dato de color menor, un dato reciente que hablamos fuera de cámara, en la encuesta de satisfacción y clima de 360 grados, Sebastián como líder fue evaluado con un 96% de reconocimiento de su equipo directo. Un líder tremendo. Bienvenido, Seba, a este viaje del líder. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación, por ser considerado en este espacio. No, muy lindo. Vamos a conversar. Te conozco hace ya un tiempo. Disfrutamos mucho compartir. Bueno, un jugador de pool de primer nivel. Mi profesor de pool, aparte, ¿o no? Bueno, sí, un gran discípulo. Un gran discípulo. Bueno, muchas gracias, Seba, por estar acá presente. Bueno, vamos a compartir este viaje del líder para conocerte, conocer cómo fueron tus decisiones de liderazgo que te llevaron hoy a estar al frente de esta gran compañía. Partamos primero. Te quiero llevar a los 18 años, 17, 18, uno termina, acá en Chile le dicen enseñanza media. Media, sí. Ok, el high school, el secundario. Uno va terminando y va eligiendo qué quiere ser cuando sea grande, Sí. qué quiere estudiar. ¿Qué era en tu caso? Mira, pese a que las señales desde muy chico eran totalmente contrarias, yo decidí por la influencia de mis profesores estudiar Derecho. Derecho. Sí, naturalmente me equivoqué como el 90% de los jóvenes que ya salen del colegio y que tenían que elegir. Ok, querías estudiar Derecho. ¿Y por qué la motivación por el Derecho? Mira, influenciado por mis profesores, por el director del colegio, que yo fui presidente del centro de alumnos de mi colegio, entonces estuve muy relacionado con la política mucho tiempo, política escolar, pero Claro. con la política, y me decían que iba a ser, qué sé yo, senador de la República. Mirá presidente. vos. Entonces la carrera más afín para eso, además que siempre se me ha dado la oratoria, yo dije, bueno, soy convincente, tengo habilidades persuasivas, así que voy a estudiar Derecho. Pero en realidad no estaba mi vocación ahí. No. ¿Te anotaste en Derecho? Sí, tuve 3 semestres estudiando Derecho. Ah, ¿y cómo sí. te fue? Me fue bien, fíjate. Ah, mira. Sí. Podrías haber sido un buen senador entonces. Podría, sí, bueno. Bueno, la gente te quiere, a ver, me toca ver cómo interactúas y la gente te aprecia mucho. Pero empecemos a hablar del viaje entonces. No fue Derecho, aparentemente. No fue Derecho. ¿Qué fue? Fue comercial y fue calle, fue trabajar. Yo siempre estudié de noche. Trabajaba a tiempo completo para pagarme los estudios y estudiar de noche. Entonces fue una mezcla de lo académico formal con experiencia. La calle real. Así es. Mirá. Sí. ¿Y qué hiciste ahí en la calle? ¿Qué fue algún recuerdo de esa preadultez, ¿no? De 18, 20 años que Bueno, yo quieras compartir? trabajo mucho antes que los 18 o 20 años. ¿En serio? Sí. ¿De Mi qué mamá edad? el otro día decía que yo casi 40 años trabajando porque sí, vendía helado, vendía chocolate desde los 4 años, cuidaba autos, a los 7 hacía sándwich para vender. Siempre por gusto, no, nunca por necesidad, siempre porque tenía ese afán de emprender, ese gusto por lo comercial. Familia árabe en el background, así que Estamos desde la calle. desde chiquitito, sí. Bueno, pero de alguna manera la venta es confianza, ¿no? Son relaciones, es conversar con las personas. Definitivamente. Y es ahí donde me gusta. Hoy día me siento pleno en un cargo más directivo general porque tengo la posibilidad de gestionar talento humano también. Siempre fui comercial, toda la vida, 20 años de la vida fui comercial. Y efectivamente gestionas, estás con gente, compartes, ocupas tus habilidades interpersonales, pero no gestionas al equipo en general, a una empresa, que al final las empresas las hacemos las personas
tener la posibilidad de gestionarlo de manera transversal en una compañía para mí es muy gratificante. Y ahí estás hablando, bueno, ya hablaste de la empresa, ya entramos a tu rol actual, ¿no? Sí. ¿Dónde comienza ese viaje? ¿Cuál es el primer hito, la primera experiencia profesional que realmente significativa que te lleva a este viaje que hoy es el Managing Director de una compañía internacional muy reconocida? Yo estaba en el mundo corporativo como empleado, era gerente de ventas de una concesionaria de autos. Y uno de los proveedores con el que yo tenía muy buena relación con todos, pero uno de los proveedores de aftermarket automotriz eran básicamente láminas de seguridad para los autos. Me invitó a participar en su negocio. Era extranjero, llegado, estaba el boom de la seguridad en ese año. Era nuevo, lo trajo él a Chile, las láminas de seguridad para los vidrios de los autos. Y me dijo, necesito a alguien que me ayude a llevar la parte comercial. No soy comercial y no soy chileno. Entonces, y esa fue la primera oportunidad que se me presentó, no la busqué para poder ser emprendedor o independiente, digamos. ¿Qué edad tenías ahí, Seba? Tenía 24 años. Wow, Sí, súper 24. joven. Sí, sí. Empezar a estar como ahí, fue tu primera experiencia como socio Como empresario. socio, sí, que tenía compromisos según hitos de mayor participación. Entré con un 5% y al final terminamos siendo socios equitativos. Y recién dijiste algo que me parece que es clave para toda la gente que nos escucha, que nos ve y que tal vez está en este viaje, ¿no? De cómo genero alguna oportunidad nueva, cómo salgo de donde estoy. Vos hablaste ahí la necesidad que tenía este socio fundador extranjero, que era, primero dijiste, lo comercial. Sí. Y después dijiste, soy Sí. chileno, pero hablaste de lo comercial. Sí. ¿Cuán relevante es para vos, según tu experiencia, las habilidades comerciales hoy día? O sea, son fundamentales, un pilar crítico de todo negocio. No es un conjunto de cosas siempre, ¿no es cierto? Detrás de un buen emprendimiento, una buena empresa, tiene que haber una buena idea y no necesariamente eso es comercial. El comercial es la explotación de esa buena idea. Entonces, toda buena idea necesita venderse y es tan crítico como que si no lo vendemos no pagamos la idea y hasta ahí nomás llega por más buena que sea. Entonces, sí es fundamental. Es clave. Claro. Es clave. Bueno, dicen los que saben, se me vino a la mente el libro de Jim Collins, que dice, empresa que no crece, empresa que no vende, muere. Así ¿no? es. Así que un poco, de alguna manera, esta gran idea de este extranjero, si no tenía una fuerza comercial, Tal cual. quedaba en gran idea. Así es. Mirá qué lindo. Sí. Así que ahí comienza todo. Sí, esa fue mi primera vez emprendiendo comillas, ¿no es cierto? Porque yo llegué a un emprendimiento a explotarlo comercialmente, pero me sirvió para entender que es muy distinto el mundo corporativo a una startup. Las dificultades son distintas, los recursos son muy distintos, los desafíos son mayores, creo. Una experiencia que recomendás a todos los que nos escuchan. Que Sí, pasen. naturalmente, sí, de todas maneras. Una pregunta que me voy a salir un poquito del guión. Si hay alguien de 25, 26, 27 años que está mirando, ¿no? Y tiene la posibilidad de crecer en la corpo, la típica, ¿no? Entró y puede crecer, o puede empezar a probar o hacer una prueba en un emprendimiento, aún cobrando la mitad. Aún cobrando la mitad. ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo no sé si te había contado o no, pero para mí fue exactamente lo que acabas de decir. Ah, ¿en serio? Fui cobrando la mitad. Sí. Entonces mi consejo, naturalmente, por el camino que llevo hoy día, es traten de hacer lo suyo. Se juntaron varias cosas. Era una buena idea, era un producto necesario, una solución requerida en el mercado. O sea, el product market fit estaba comprobadísimo. Y yo, bueno, no lo pensé mucho y tomé la decisión. Aún así ganando la mitad del sueldo. O sea, mi consejo es claro. Mira, me acuerdo cuando yo trabajé con otra automotora, con Guillermo Morales. Sí. Guillermo me dijo, la típica era, bueno, te voy a pagar, ¿cuánto te pago? ¿Qué querés? Yo le dije cuánto quería y él me dijo, ¿querés eso a la segura o querés ir al resultado y tomar más riesgo? Te pago la mitad, fijo, pero podés triplicar. Resultado. Y qué increíble, ¿eh? Qué increíble como a veces tomar riesgo, si vos crees en vos, sí. ¿no? Si sentís que podés aportar valor. Sí, y está en la personalidad de uno también. Personalidad. Nosotros somos riesgosos. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Contame, Seba, entonces, algún destino, alguna experiencia de vida que radicalmente te cambió, te transformó. Que decís, Pablo, esto fue un antes y un después. Mira, no me va a creer, pero fue hace poco. ¿En serio? Sí, no tiene que ver con el éxito, a lo mejor del negocio, tiene que ver conmigo como persona.
Resulta que yo nunca estuve, yo fui padre a los 17 años de mi primer hijo Javier, tiene 25 hoy día. Después Renata a los 24, después Seba a los 30. Y cuando me fui a la casa a los 17 años me fui a vivir con mi mejor amigo. En resumen, nunca estuve solo. Y el 2023... Espera, ¿te fuiste a los 17 de la casa? Sí. ¿Y por qué te fuiste? No, porque era agrandado, ya estaba trabajando. Pero bien, cariño con tus padres, Sí, todo bien. sí. ¿Decidiste? Sí, yo vivía con mi mamá nomás y con mi Es hermano, con mis hermanos. ¿Ya? Mis dos hermanastras, hijas de papá, muy queridas, les digo hermanastras para que aterricemos la relación, vivían en el norte, yo vivía con mi papá vivía con su pareja en ese entonces. Y no, me fui súper bien, pero quería más independencia, pasarlo bien también. Okay. Y en eso pasó después de mejor amigo a vivir con pololas, parejas, qué sé yo. Y me di cuenta ahora que me fui a Los Ángeles a vivir 6 meses el segundo semestre del 2023, que nunca estuve solo. Primera vez en mi vida, a los 41 años en ese entonces, que estaba solo. Y bueno, fue como un viaje en el desierto a pata, porque fue difícil de cocinarse, plancharse y vivir, estar completamente solo. Yo que soy un tipo súper activo, que siempre está ocupado, que tiene reuniones por aquí y por allá, a no tener nada de eso, a estar con la familia lejos, sin ningún espacio de contención, que uno a veces cuando los tiene ahí cerca no los valora, pero en realidad están siempre. En ese minuto no fue tan fácil, no te voy a decir que fue terrible, pero sí me dio tiempo para analizar cosas, para pensar cosas, para crecer interiormente, que uno no se da ese espacio, esa pausa que necesita a veces. Y definitivamente esa fue la experiencia, el viaje que más me cambió la vida. Llegué muy transformado de Estados Unidos, yo creo que para bien. Si lo aterrizamos, ¿en qué sentido? ¿Qué transformaste? Bueno, de partida dejé algunos vicios como el cigarro, yo era muy fumador, dejé de Wow. fumar, sí. ¿Cuántos años estuviste fumando? Como 20. Wow, ahí hay una transformación real, Sí. concreta. Claro, eso es lo más concreto, porque lo demás es punto de vista, manera de ver las cosas tangibles como los tiempos que uno le dedica a la familia, que los aprende a valorar, en definitiva. Esta separación de trabajo, familia, este balance que hoy día saben buscar muy bien los jóvenes, pero que los que somos de otra escuela no hacemos tanta diferencia a veces y no buscamos tanto ese balance personal laboral. Y en esta reflexión, ¿no? Porque me imagino que fue un proceso tremendamente reflexivo, mucho autoconocimiento por lo que te escucho. Algo, aparte qué rico vivirlo a los 40, ¿no? Sí. La verdad que, como dijiste vos, bien atípica esta respuesta, porque uno esperaría, no, a los 25 tal cosa. Sí. Qué rico ya más de adulto, ¿no? Sí, decir, tiene otro valor. me imagino, Sí. imagino. ¿Y algún viaje, algún vuelo no tomado, la típica, ¿no? Que decís, no, vamos a ir acá, pero no, yo no me subo a este viaje? ¿Tenés alguna situación de decir que te hubiese llevado a otro lugar, ¿no? ¿Una oportunidad, dices tú? Como dijiste, tomé la del socio, que si no hubiese tomado, hubiese seguido en Acorpo. Mira, yo creo que en mi caso me arrepiento más de haber tomado de haber tomado algunas oportunidades de no tomarlas. Por lo general soy bien avesado en eso. No tengo ningún miedo a partir de nuevo. Okay. Esa ha sido una de las características de los hombres arriesgados también. No me importa, soy bien desapegado de lo material. Entonces confío en el intelecto, en las capacidades, en la actitud. Y eso te permite bajar todos los miedos de partir de cero. Me la dejaste picando, me dijiste, más que arrepentirme de algún vuelo que no tomé, me podría arrepentir de muchas cosas que hice, ¿no? Sí. ¿Hay alguna que podés contar en cámara de que de esta me arrepiento o no? Bueno, son varias, pero... Si hay, si no, no importa. No, y fíjate que, bueno, podría hoy día ser más exitoso, qué sé yo, tener más plata, ser más reconocido, si es que uno hubiese tomado algunas, pero creo que son parte del crecimiento también de uno. O sea, independientemente que hayan salido pésimos, es escuela eso también, es experiencia. Entonces, puntualmente, bueno, yo he hecho negocios en Latinoamérica bastante, antes de incluso de Aprecio, y puntualmente tengo muy malos recuerdos de haber hecho negocios en Puerto Rico, ¿no? Llevé a Puerto Rico una marca de ionización de oxígeno, además de los films que ya te conté. Okay.
Eso seguía en ese momento. Eso seguía, lo llevé para allá, pero además el gran negocio era llevar purificación, sanitización de los habitáculos de los Perfecto. autos mediante oxígeno ionizado. He escuchado eso, Sí. he escuchado. Sí, y la moraleja de eso es que no hay que ser tan confiado. Yo creo en las relaciones genuinas, en la amistad, en la palabra. Y esa incursión me enseñó que no hay que ser tan confiado y no hay que creer tanto en la palabra y que no todas las relaciones son tan genuinas tampoco. Mucho más aprender de al menos un papelito, ¿no? Sí. Dejar algo escrito, dejar Así algo es. firmado. Lo normal, lo que ocupa Sí. toda la gente. Lo que pasa Son es que uno a negocios. veces peca de ingenuo. Sí. Son negocios. Así es. No es que nos juntamos a comer un asado, ¿no? Sino nos estamos juntando a hacer un negocio, hay plata, hay ganancia. Bueno, ese negocio hoy día es muy próspero sin mí. Ah, ¿en serio? Ah, espera, siguió el negocio. Sí. ¿Y con este puertorriqueño? Con los puertorriqueños. ¿Estás sí. en serio? Sí, sí. Decime Sí, que y se desencadenó en un problema familiar también, porque yo mandé a mi primo, hermano, de country manager con toda su familia, hijos recién nacidos. Entonces me generó problemas a mí a nivel familiar también. Mirá. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Hoy día estoy muy agradecido de haberlo vivido porque de ahí para adelante todo ha sido muy tranquilo. ¿Y aprendiste a las cosas más Así- claras, por papelitos, eso, documentos? más ¿Sí? tranquilo, sí. ¿Lo aprendiste Sí, o no? sí, sí, claro. Ok. ¿Es un negocio de 7 figuras? ¿Un negocio interesante el que sigue allá? Sí, es un Ah, ¿en negocio serio? grande, sí, sí. Sí, pero no me... O sea, Pasa. Next. pasa. Y a precios más interesantes. Sí, bueno, Sí. muy bien. Bueno, fue un momento de turbulencia en tu Sí, vida eso. sí. Familiar, profesional. De todas maneras, pero esa fue la gran aprendizajes. turbulencia, sí. Ah, mira, la gran turbulencia. Sí. Bueno, pero ahí está el aprendizaje, ¿no? Sí, porque esa fue también empezar de nuevo. O sea, me ocupó todo un año y medio de tiempo casi completo, con muchos viajes, que es un viaje bien desagradable el ir a Puerto Rico porque hay que hacer escalas, qué sé yo. 15 Sí. horas. 15 horas, 17 horas a veces, sí. Bueno, ahí aprendemos un 6, poco. 7 veces en el año. No, ha sido 7 veces en el año. Sí, sí. ¿En serio? Ah, millas de vuelo, la TAM debe Sí, tener sí, de sí. sobra. Uf, ese año fue... mirá. Eso fue lo positivo. No, pero creo que está muy bueno este aprendizaje de siempre tener algún papel firmado. Sí. Hay dos aprendizajes ahí, porque ver. tener el papel firmado y pensar bien si hacer negocio o mandar a la familia a un proyecto así, porque fueron colaterales no gratos. ¿Mm? Después se aclaró todo. Ya pasó. Claro, no, mi primo muy querido y entendió bien todo, pero al principio cuando estábamos en pleno conflicto no se entendía tanto. ¿Mm? Me gustaría ahora un lugar un poco más positivo y agradable. Vamos como el vuelo, ¿no? De un lugar al otro, de un destino al otro. Me gustaría que si se te viene a la mente algún líder que vos aprecies, ¿no? Algún líder que vos sientas que fue ese líder, ese mentor, que en ese momento donde lo necesitaste, ya sea a nivel profesional o personal, vos digas, esta es la persona. ¿Quién se te viene a la mente y por qué? Bueno, se me vienen a la mente varios. Yo creo que uno es un complemento de hartas personas en la vida. Pero el que puntualmente me marca, los socios son muy importantes. Ok. Siempre mis socios han sido un gran complemento. Siempre yo he Ok. sido el impulsor, el eléctrico, digamos. Claro, el intenso, el que el pone intenso, intensidad. sí. Está muy bien. Sí, y mis socios siempre han sido el que firma el papelito, el que administra, el que crea. Al final estoy muy agradecido de todos mis socios porque realmente hemos hecho buenos complementos. Pero puntualmente en mi etapa formativa, cuando entré a trabajar, joven, pero entré a trabajar, el primero que me dio la oportunidad de liderar un equipo se llamaba Jaime Schirmer, en la industria automotriz. Él me convirtió primero en jefe sucursal y después gerente de ventas. Y él era muy particular, era odiado por muchos y lo amábamos poco, porque era súper intenso también, muy disciplinado, que eso es lo que rescato de él y por eso te lo saco ahora a colación, porque me enseñó el rigor, me enseñó la disciplina, él fue el que me dijo, el capitán es el primero que llega y el último que se baja del barco. Entonces, en esa etapa formativa en que uno es una esponjita que absorbe, él fue mi modelo y creo que es un buen modelo para complementar mi personalidad, lo que viene de fábrica, que es la buena onda, que es el ser un Pero poquito la flexible. disciplina. Pero el capitán es el disciplinado. primero Sí, señor. y el último. Así es. Qué importante ese ejemplo, ¿eh? Ujú. Liderar con el ejemplo, ¿no? Así Se es. conoce comúnmente. Yo soy de esa doctrina. Vos sos full así, ¿no? Sí, sí.
nada de lo que vos vas a decir, no hay coherencia. Siempre la coherencia primero. Espero. Ya nos pondrán ahí en los posts. Lo que... no, sí. Pero la coherencia es muy importante. Sí. Ser un líder coherente. Sí. Walk the talk. Sí. Como Es dice que no hay otra manera, si no pierdes credibilidad, pierdes equipo, te quedas con la gente que a lo mejor no te conviene tanto. Bueno, ahí vamos a hablar después cuando aterricemos, vamos a hablar en lo que llamamos el cross-check y reportar. Bien. Vamos a hablar más del liderazgo concreto, ¿no? Okay. ¿Cómo lidera Sebastián? Okay. Pero un poco hablame ahora, Seba, del reconocimiento. Hablemos de eso, ¿no? Es el trabajo de liderar, el trabajo de dirigir un avión, de ser managing director, es desafiante, es un trabajo muy exigente. El capitán es el primero y el último. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor reconocimiento que te han dado en tu vida y de qué manera impactó? Ha sido las oportunidades que he tenido, que me han dado mis socios de poder sumarme a una idea fenomenal. Eso es reconocer mi trayectoria, mi experiencia, mis habilidades. Y si hablamos del mayor, definitivamente es Aprecio, y agradezco ahí a mi socio Jaime que me invitó a participar. También desde siempre de una relación laboral. Yo siempre llegué a mis socios, o ellos llegaron a invitarme a mí, conociéndome laboralmente. Porque así como este primer emprendimiento, que es el de las láminas de seguridad, yo tenía una relación donde yo era cliente y él era proveedor mío, en Aprecio se dio exactamente igual. Yo fui el segundo cliente de Aprecio, cuando todavía no se llamaba Aprecio, mucho antes. Y en parte por gratitud de ser un embajador de la marca y por conocer mis habilidades comerciales, Jaime me invitó y ahí empezó la historia que es Aprecio hoy día. De cliente a director ejecutivo. Sí, como 2 veces ya. 2 veces. Parece una... Sí. Bueno, ahí vuelve tu empuje, ¿no? Tu energía, tu Sí. fuego comercial. Sí, y el concentrarse en el camino, Pablo, en cómo hacer las cosas, en formar relaciones genuinas, en tratar de ser siempre buena persona. Y yo creo que las relaciones genuinas, además de mis habilidades, me llevaron a ser invitado. Porque uno puede tener las habilidades nomás y no tener relaciones genuinas. Total. y no nos quedamos con eso. Así es. La parte técnica es una parte, pero si no está la parte relacional, Tal la cual. calidad humana, la empatía, Así es. no sirve, no avanza. Pero qué lindo que cuando hablamos de reconocimiento, y mi sensación es que ese reconocimiento es, hablaste de la parte societaria, ¿no? Pero lo sentí más desde la parte de incluirte al equipo que de la parte de la acción, del valor de la acción, de lo que vas a obtener en el momento que... Sí, no, definitivamente. Es que eso se gana, por eso que si uno se concentra en el camino y no en el objetivo, eso viene como consecuencia. Linda frase como el camino no el objetivo, ¿no? Ese es el foco. Sí. Y a veces nos confundimos tanto con poner el objetivo delante del camino. Bueno, yo también, ¿eh? Todos mano. nos enceguecemos con el... Sí. La meta, Sí. el KPI. Sí, pero el KPI está allá y uno está aquí y tiene que Claro, hacer algo claro, ahora. Sí. claro. Imaginemos, vamos a una situación ahora hipotética, que podría ser real en tu caso. Tenés todas las millas LATAM disponibles del mundo, que con los viajes que tenés debes tener muchas millas. Si la pudieras canjear por algo simbólico, alguna situación, algún momento, ¿por qué sería? ¿Qué vale tanto, qué valdría tanto que estaría dispuesto a decir, acá están todas las cajas, la valija con mis millas, la entrego por este momento? ¿Cuál se te viene a la mente? Bueno, siempre es grato, pese a que vengo llegando de un mes de vacaciones con la familia, pero siempre es grato poder compartir con ellos, son momentos inolvidables que quedan grabados para los niños a fondo. Entonces, si tuviera tantas millas, yo creo que elegiría siempre compartirlas y compartir momentos con la familia, con los niños, que uno los pierde en algún punto y bueno, en eso sería la inversión del canje de millas. ¿Y algún lugar que decís esto? ¿O volver a algún lugar que han ido? Que sí, me gustaría volver a ese lugar. Efectivamente tenemos el anhelo de conocer Japón. No conozco Japón y admiro mucho Japón por varias cosas y la familia está de acuerdo, así que creo que definitivamente hay que gastar hartas millas para ir a Japón, así que ese el destino. No irías a un momento vivido, pasado, sino buscar un nuevo momento. Buscar un nuevo momento. Mira qué lindo. Si tuviese que ir al pasado, a lo mejor... No es nostalgia. No es nostalgia, es
aprovechar, bueno, nostalgia que los niños en algún minuto ya no van a viajar con los Sí, papás, pero no iría atrás. No mirá iría qué atrás. lindo. A traer algunos que ya se fueron, no sé, mi papá lo traería, pero, Pero más que traer a tu viejo sería Japón con tu familia. sí, sí, Mirá qué lindo, sí, mirá qué lindo. sí, Bueno, vuelve a ser coherente tu discurso de lo importante de la familia primero, sí, ¿no? sí, Ese viaje de Los Ángeles que te cambió y entendiste que la familia es lo primero. así es. Seba, y ya vamos aterrizando, buscando el nuevo horizonte, el siguiente vuelo. Ujú. Ahora vamos a ir a Crosscheck reportar, a ver cómo lidera Sebastián Rojas, qué interesante. Pero, ¿cuáles son los nuevos horizontes que vienen para vos como líder, para Aprecio? ¿Cuál es el nuevo siguiente destino? Yo sé que es el viaje, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Aprecio? ¿Hacia dónde va Sebastián? Sí, bueno, Sebastián, que raro hablar en tercera persona. A mí me gusta crecer, estar permanentemente creciendo, profesionalmente y personalmente. Entonces, para allá vamos siempre, siempre adquiriendo nuevas competencias y tratando de estar más en el centro. Uno a veces es medio excéntrico por personalidad, por distintas cosas. Entonces, Mira, buscando el centro siempre y buscando ser más, ser más mirá qué lindo. profesional, ser más persona. Me hiciste pensar en la palabra excéntrico, nunca la había visto desde ese lugar, ¿eh? Sí, Qué sí, bueno, ¿eh? sí, Estar más céntrico, no sí, excéntrico. así es, Mirá qué bueno. así es. Oye, ¿en cuántos países está Aprecio? Hoy estamos en 5 países a puertas de un sexto que es España. Ok, Mi socio ya está viviendo allá, Jaime Ok. vive en España. sí, claro. Y bueno, el desafío es global, así que Seguir creciendo, sí, sí, nuevas geografías. sí, de todas maneras. Ah. Ya estamos América del Sur, América del Norte y luego Europa. ¿Y qué visualizan de acá a 3, 4 años? Uf, los objetivos son muy desafiantes, ¿ah? Muy posibles, muy aterrizados, pero desafiantes. Nuestra pretensión es ser una compañía global. Y global es global, o sea, es todos los continentes. En la Antártica probablemente no Mm. vayamos a abrir, pero ¿Pero te ves abriendo en Australia? sí, ¿En sí, sí, serio? sí, Wow. sí, sí, ¿En serio? sí, de todas maneras, tenemos productos para eso. Queda grabado, Sí. ¿eh? ¿Vamos para Australia o no? ¿Va a ir a Precio para Australia? Bueno, no está en el pipeline todavía, pero claro, al ser global y tener soluciones globales es posible, Ok. con partners o directamente, pero es posible. Sí, Mira, qué lindo. sí. Así que bueno, ahora vamos a ir, ya tenemos claro hacia dónde va Precio, hacia dónde va Seba Rojas como líder. Ahora empecemos a hablar un poco más en esta nueva sección, esta segunda sección que es Crosscheck y Reportar. Ya aterrizamos, ya conocimos tu viaje, ahí lo vamos a poder ir repasando los mejores momentos del viaje. Pero ahora es cómo liderás, ¿no? ¿Cómo lidera Seba? ¿Qué tiene que tener alguien, sí o sí, para estar en tu equipo? Que es intransable. Yo creo que tiene que tener actitud, una actitud, un pensamiento de dueño desarrollado. Y la actitud, yo creo que es mucho más valioso la actitud que las competencias, incluso muchas veces. Muchas veces uno se engaña con un currículum. Mienten, ¿no? Sí, uf, Es como el Excel, aguanta cualquier cosa. no, cualquier cosa. Y aunque sea verdad, no tiene por qué necesariamente estar ligado competencias adquiridas mediante estudios formales Claro. a un buen desempeño laboral. Entonces creo que la actitud es el 90% y un 10% de competencia. O Sí, a lo mejor claro. un poquito más, pero me parece que sí. Qué increíble, ¿no? En un mundo donde venimos un poco los que somos más de 40 de esta escuela de estudiar, de Sí. estudiar, de estudiar. Ahora aparentemente es menos estudio y más personalidad, más actitud. Este espíritu de dueño que decís vos, ¿no? Sí, sobre todo hoy día que las herramientas te lo Claro. ponen muy fácil. Claro. Hoy día está lleno de herramientas que Claro. suplen la función de, no sé, de un ingeniero, de un redactor, Claro. Entonces las habilidades humanas y de procesador, no tanto son más importantes que las competencias. Las competencias se adquieren y depende de la complejidad del trabajo, es cuánto se va a demorar la persona Claro. en adquirirlas. Pero Aparece. ujú, Ahora, bueno, mucha gente que nos ve pueden ser gerentes, subgerentes, sí, empleados que están ahí en esta carrera corporativa. Seba Rojas, ¿no? Managing Director, me imagino que entrevistás, cargos, sí, mucho. ¿Qué pregunta
no puede faltar en una entrevista de Seba Rojas? Para que se preparen lo que te escuchan, porque es la pregunta que hace un empresario con background corporativo, con una súper entretenido para saber cuál es la que no puede faltar. ¿Y por qué, no? Bueno, hay varias que no pueden faltar, que Ok. son como de protocolo, pero La tuya. yo creo que tú estás buscando la pregunta rara que hago yo. Sí. Yo por lo general, bueno, hago un par de preguntas así medias difíciles, pero una muy difícil que veo que cuesta, que toma un tiempo de procesamiento para los candidatos, es la más grande que se mandaron. ¿Y cuál fue tu reacción después de haberlo cometido? Mirá vos. Sí. Bueno, claro, ahí ves mucho lo que es resolución de problemas, toma de Así decisiones, es. resiliencia. Sí, la estructura como te lo cuenta. Claro, Sí, claro. sí. Mirá qué entretenido. Un poquito de ética también, de Claro, integridad, es sí, verdad, sí. es verdad. Sí, sí. Mirá, no, está bueno. A mí me gusta hacerle que me escriban una carta. Ah, mira. Una carta. Lo leí de un paper norteamericano que escriben una carta, una página de lo que quieran. De lo que quieran. Y han escrito algunos que son maratonistas y cuentan su experiencia de maratonista, y otro que habla de la familia y cómo le gustaría que sus hijos lo recuerden. Ah, Súper lindo y emotivo algunas cartas que han mira. escrito. Sí, Está bueno. porque te la paso ahí. Ya, anotado. La tuya no la hacía, así que la voy a tomar yo también. Seba, hoy se habla mucho del propósito, ¿no? Mucho del propósito, que es algo medio difícil de aterrizar y de Sí, comprender. sí. ¿Cómo te das cuenta que alguien vuela por propósito, está en la organización por el propósito? Vos hablaste un poco de eso, ¿no? Cuando te invitaron a ser socio, es más el propósito que la transacción económica de lo que te da ser socio. ¿Cómo te das cuenta que alguien está en propósito y no por comodidad? No como con el zapato de clavo, de 9 a 6, esperando a ir, sino está conectado con el propósito de la organización. Creo que eso es lo que menos se habla, pero es lo que más se nota. Creo que cuando alguien no tiene propósito, no está por propósito, no tiene engagement, se ve cuando alguien es transaccional, medio mercenario y está en función de lo material y se cumple el horario y se cumplen sus responsabilidades. Yo estoy de acuerdo con que se cumplan los horarios y que la gente descanse, pero se nota, yo creo que lo que más se nota es cuando alguien no está por propósito en la compañía. Creo que se le nota, sin que se hable de eso, porque no se habla de eso, se nota a alguien con bajo engagement finalmente. Bueno, es súper desafiante y la pregunta es media tramposa, porque, ok, queremos que la gente se involucre con propósito, pero los líderes, ¿lideramos desde el propósito o lideramos desde el reporte y el KPI? ¿No? Creo que, bueno, y ahí un poco, vos nos contabas antes fuera de cámara que en la evaluación 360 grados, en las famosas 360, tu calificación fue 96 sobre 100. Sí. Entonces, ahí habla de tus valores. ¿Qué valores son fundamentales para que alguien esté en tu equipo de trabajo? No, es un conjunto, pero yo creo que cercanía es uno, en el amplio sentido de la palabra, estar cuando estamos bien y cuando estamos mal. Confianza yo creo que es lo más importante. Estoy pensando en la evaluación y por qué me podrían reconocer de esa manera la gente. Y yo creo que es confianza que se manifiesta a través del empowerment, se manifiesta a través de nuestra relación en el día a día. Entonces cercanía y confianza me parece que podrían definir al menos lo de la calificación, dejando atrás otras cosas. Cercanía y confianza. Sí. Ahí vuelve la empatía, lo humano, ¿no? El lado humano más que el Sí, técnico. sí, sí. Sí, y no solamente como un jefe cercano, sino que también demostrando con acciones esa confianza. ¿Ya? Bueno, me contaste algo súper simpático, que cuando te fuiste de vacaciones, que estuviste como un mes, ¿no? Afuera, Sí. volviste y tu equipo te hizo una Una fiesta bienvenida. de bienvenida. Sí. Es como, no es el aniversario, no, te hizo una celebración porque Sí, volviste de pero las porque les gusta vacaciones. la fiesta también. ¿No? Fundamental la gente que le Sí, guste la fiesta, sí. ¿no? En el trabajo que celebren. Sí, son instancias que no están en la oficina, que son necesarias para poder lograr esa cercanía. Sí. Fundamental, ¿eh? Creo que ahí tenés una clave de liderazgo, la celebración. Sí, Creo que es algo muy tuyo también, ¿no? sí. Te gusta. Las reuniones, sí, extra laborales me gustan. Y saliendo de la celebración, vamos ahora a la situación de crisis, que habrás vivido seguramente en el último tiempo. Cuando se pone difícil, cuando se pone turbulenta la cosa, y no ves, está lloviendo, hay relámpagos por todas partes, la gente está gritando, ¿cómo gestionás la crisis, las situaciones de tensión? Fíjate que las situaciones de tensión que he vivido en mi carrera profesional
Han sido coyunturas climáticas, sanitarias y climáticas internas también, o sea, de mal clima laboral, y ese mal clima laboral trae tensión, trae problemas, trae desafíos por delante. Para responderte la pregunta, lo más serio a lo que me he enfrentado es un mal clima laboral. Eso trae problemas a nivel general, desde el alcanzar el KPI Claro. hasta cómo lo pasamos, cómo nos sentimos, cómo llegamos a nuestra casa, si agotados o no, y cómo, lo más importante, cómo nos levantamos a trabajar al día siguiente. Entonces, yo creo que, y es una de las cosas principales en una compañía, tiene que haber un clima apto, tiene que haber una motivación suficiente para que vayamos a hacer las cosas bien y, bueno, con respeto y tratar en lo posible de pasarlo bien. No siempre se puede, pero esos son los grandes desafíos y con eso me quedo como la gran turbulencia o el gran problema o la gran tormenta cuando he tenido mal clima laboral. Que la solución ahí es bien simple. ¿Cuál es? Limpiar los focos de mal clima. La típica manzana prohibida. Así es. La manzana podrida. Perdón. Así es. Qué heavy eso. Es así de simple. Es así de simple, Sí, ¿no? sí. No hay que ir dando vueltas. Bueno, pero es que Increíble. el problema es que estás en la tormenta, está lloviendo Claro. y no ves esa solución tan claramente. Claro. Y eso trae más problemas todavía. Claro. Esa elongación Claro. de este mal clima. Claro, y siempre hay alguien que en un mal clima se enoja, molesta, en vez de colaborar empieza a criticar. Empieza Dale, a podrir a estamos- las otras manzanas. Claro, Sí. dale que estamos en tormenta, Sí, dale, sí, colaborá. Sí. Qué increíble. ¿Alguna mala elección, hablando de esto, ¿no? De la manzana podrida? ¿Alguna mala elección que hayas hecho al contratar? ¿Algún aprendizaje que quieras compartir? ¿Te tocó alguna vez? Sí, varias. Imagino. Varias. Bueno, es una Sí, pregunta. varias. Uno cada vez se va transformando en Una más. cada 6 meses, ¿no? No, felizmente ahora no tanto. Ok, ¿Ah? pero te la ha tocado. Sí, sí. Sí, y los aprendizajes son básicamente eso. ¿Ah? Yo leí una vez en un material tuyo, que no sé si es frase tuya o no, pero contratarás lento y despedirás rápido. Y eso es un mensaje para todos esos subgerentes, gerentes que nos están escuchando, que al final el proceso de selección tiene que ser con pinzas y si al más mínimo señal de que hay una manzana podrida, hay que hacerlo lo más rápido posible. Nadie es imprescindible ni fundamental y siempre se puede suplir. Uno se da cuenta de eso cuando se te da con licencia o Sí, cuando claro. tuvo un accidente o algo. Te das cuenta que tu figura, que la que era irreemplazable, en realidad la reemplazaste en 3 horas. Nada. Entonces, no hay que titubear mucho al momento de que está diagnosticado el problema y sí hay que regodearse al momento de contratar, para elegir bien. Mira, qué interesante. Entonces, hablaste de rodearse al momento de contratar. Vos sos el Managing Director, es un cargo solitario. ¿Cómo te aseguras de no estar solo en la cabina de mando, de no estar solo dirigiendo la organización? No, he tenido la suerte de nunca haber pasado por eso. La soledad que sienten algunos líderes la entiendo, pero porque no son cercanos, ¿ya? No son cercanos y no hay una relación de confianza para abajo. Para el lado siempre he tenido socios. Entonces, la verdad que mi carrera en general ha sido bien acompañada. Y uno se siente un poquito solo a veces como líder de un equipo. Y el equipo a veces se desconecta del jefe y eso es responsabilidad del jefe. Eso es responsabilidad del líder, ¿ya? Y eso es y por eso son 2 valores o 2 maneras de liderar que yo te definí como Confianza y cercanía. confianza y cercanía que finalmente me alejan mucho de ese problema, ¿ya? Claro. Probablemente por eso por eso es mi manera de liderar, porque como mi personalidad no me permite estar solo, ya lo contaba. Claro, de verdad. Es bien coherente. Sí. Nunca estaría solo. Me cuesta, Está muy bien. me cuesta. Bueno, qué lindo porque reconoces un poco esto que te cuesta y lo capitalizás como una fortaleza para poder dirigir la organización. Así es. Y entonces, para cerrar ya este checklist y esta entrevista que nos llevamos un montón de aprendizajes, de perlitas, para poder compartir con la gente que nos está escuchando, que están en su liderazgo, ¿no? Puede que algunos estén liderando su primer equipo, muchos que están de alguna manera reciclando el equipo existente. ¿Qué le compartirías a alguien que está armando, que está por elegir su equipo, que está por elegir
Puede ser una startup que está por armar su primer equipo, puede ser un gerente que lo ascendieron y tiene que hacer algunos ajustes en el equipo. ¿Qué recomendación final le entregás a esos líderes? Mira, de la startup, su primer equipo es el que va a definir si esa startup va a ser exitosa o no. Entonces, es totalmente crítico. Un emprendedor solo tiene un grado de locura alto y necesita apoyo. Su equipo fundacional, su equipo fundador es vital. Y al gerente, bueno, lo mismo, que elijan bien, que no se dejen. Bueno, el mensaje, lo novedoso que te podría decir es que el currículum no sirve para nada. Y una entrevista capaz que tampoco sirve para nada si es que no la hacen demasiado estratégica. Que busquen una manera, hay muchas empresas que ya lo hacen, que invitan a trabajar hacen resolver casos, maneras que te permitan conocer un poquito más en profundidad. Ni siquiera los test psicológicos son un buen complemento para conocer personalidades, pero ni siquiera te dicen muchas veces la verdad de lo que hay en el fondo en ese candidato. Entonces, mucho ojo sobre todo con los currículums, que es lo primero que uno ve, es donde hace su long list, su lista de candidatos para citarlos a entrevistas, y muchas veces deja a gente brillante fuera. Yo lo he comprobado con currículum basura, que uno dice, pero ¿por qué vas a entrevistar a esta persona? Porque me tincoro. Claro. Y ahí están todavía trabajando firmes. El equipo. La recomendación es, sí. El equipo, dijiste, es vital. El equipo es vital, las recomendaciones son muy positivas y no se dejen engañar por las formalidades antiguas establecidas que son el currículum o una sola simple entrevista de 30 minutos, porque en realidad te puedes perder un gran talento. Muy lindo. O te puedes meter en un gran problema. Que después te podría llegar a arrepentir o no. Sí. Conocimos a Sebastián Rojas, su viaje como líder, cercanía, coherencia, inspiración, mucha cercanía con la gente. La verdad que lo que yo me llevo de la entrevista con Seba es un líder que, sin lugar a duda, es lo que los gringos llaman walk the talk, ¿no? Así que quien te quiera conocer, quien quiera alguna experiencia, alguna pregunta, algún doble clic, que te puedan también contactar, porque puede que estén en ese proceso de armar su equipo o decidir, ¿no? Sigo en Acorpo, me lanzo como emprendedor, me sumo a algún proyecto en existencia. Así que me imagino que estás disponible. Por para supuesto, poder acompañar. 100% disponible. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias. Y ahí, bueno, ahora vamos a hacer unas cositas fuera de cámara para poder compartir con las redes. Este fue el viaje del líder Sebastián Rojas, Managing Director y socio de Aprecio.